Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a compartir los próximos 30 minutos hablando de salud y espero que con salud. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Producción general y conducción, Ana María Forte. Locución, Gustavo Ríos. Productor periodístico, Miguel Vendramín. Producción, Pablo Alba. Bien, empezamos a trabajar, ¿les parece? Hoy nos visitan, como siempre, un grupo de profesionales excelentes y ya les voy a pasar los nombres. Hoy nos visita el doctor Juan Francisco Arellano, cardiólogo intervencionista, y va a hablar acerca de los avances en el tratamiento de enfermedades vasculares cardíacas. También Vicente Rocasalva. Vicente Rocasalva es vicegobernador del distrito 4895 del Club Rotary Internacional. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué hace el Rotary? Bueno, nos va a explicar. Función del Rotary Club y proyectos de salud, que es tan interesante. También está con nosotras la doctora Rosa Garrido, que es médica ginecóloga y oncóloga, jefa del servicio de ginecología del Hospital Marie Curie y también del Hospital Italiano. Bueno, a estar atentos, por favor. Va a hablar acerca de cáncer de ovario. Y bueno, ya les doy la bienvenida a la doctora, que ya la tuvimos en radio, ¿no es cierto? Contanos, realmente, si tenemos en cuenta los 10 últimos años, el cáncer de ovario es lo mismo 10 años atrás que en la actualidad. No, por suerte no. Se ha avanzado muchísimo en lo que es tratamiento oncológico, porque para que podamos tener éxito en el cáncer de ovario es importante una cirugía óptima, posteriormente un tratamiento sistémico óptimo y una terapia de mantenimiento. En los últimos años aparecieron nuevas drogas que se dan en comprimidos, que es una terapia de mantenimiento y evita que vuelva, porque el problema del cáncer de ovario es que más del 70% de las veces se descubre cuando ya está fuera de los ovarios y entonces el pronóstico no es tan bueno y vuelve. Es un tumor que suele recaer. Bien. Pero ahora tenemos nuevos tratamientos. Y, por ejemplo, ¿la vuelta la puede hacer en los intestinos? Sí, en cualquier órgano, fuera de los ovarios. Y cuando se descubre, muchas veces se descubre ya cuando está fuera de los ovarios, con líquido. A veces hay líquido que produce el abdomen hinchado, o hay otros síntomas intestinales. Muy bien lo que decís, Ana María, porque muchas veces las pacientes sienten algunos síntomas nuevos digestivos y consultan al clínico, al gastroenterólogo y terminan con los estudios descubriendo que hay un problema en los ovarios. ¿Y puede, por ejemplo, haber un cáncer de ovario sin dolor? Por supuesto, sí, asintomático y que tarda tiempo en descubrirse, sí, puede ser asintomático. Por eso es muy importante el chequeo ginecológico anual. Aunque, muy bien también lo que vos preguntás, el Papa Nicolau no detecta el cáncer de ovario, no sirve para la detección del cáncer de ovario, sirve para la detección del cáncer de cuello uterino. O sea que con el PAP solo no es suficiente, es importante todo el examen que hace el ginecólogo, que es un examen ginecológico, preguntas que hacemos. Perfecto. Doctora Garrido, ¿es importante la herencia? Fundamental, porque hay un estudio hecho en Argentina
en pacientes con cáncer de ovario y hay un 25% de las mujeres que tienen ese diagnóstico que tienen una mutación genética en los genes BRCA1 y BRCA2, que son famosos en el mundo por Angelina Jolie. Son los genes que se publicó, se hicieron muy famosos cuando Angelina Jolie reconoció que tenía esa mutación heredada. Si uno tiene esa mutación, tiene predisposición para cáncer de ovario y de mama y se presenta en las familias, lo heredan las hijas de generación en generación, entonces es muy importante el estudio genético. En Argentina hay muchos sitios donde se puede hacer ese estudio, que es un análisis de sangre, es muy sencillo, es una muestra de sangre, se estudia el ADN y a partir de esa mutación después se estudian los familiares y se toman un montón de medidas preventivas para atacar antes de que aparezca el cáncer. Lo de Angelina Jolie a mí me cayó muy mal, que el ejemplo que dio es que hay que sacarse los órganos. Y el ejemplo que tendría que haber dado es ir precozmente cuando uno tiene algún síntoma o los médicos, porque no es la solución sacarse las mamas, sacarse los ovarios y no sé qué más se sacó. No, eso se hace cuando ya está el diagnóstico. Cuando está la mutación, claro, se extirpan los ovarios y las trompas después de que la mujer tiene sus hijos. A los 42 años más o menos, después de los 40, sí, se sacan las trompas y los ovarios. Y en las mamas hay diferentes conductas, pero solo si está la mutación. Y después de haber cumplido su ciclo, ¿no?, reproductivo. ¿Y pensás, Garrido, que actualmente la mujer, digamos, va al ginecólogo para preguntar más seguido que hace 10 años atrás, vamos a suponer? Sí, yo creo que sí. Se perdieron un poco los miedos, y hay más consulta. Pero igual, bueno, estamos en un proceso, en un periodo post-pandemia, donde, bueno, hay mucho atraso, muchas mujeres que estuvieron 2, 3 años sin consultar y eso nos está trayendo diagnósticos avanzados, feos. Estamos viendo cosas que antes no veíamos por estos 2, 3 años que las mujeres dejaron de ir al ginecólogo. O sea que perdieron, digamos, la costumbre. Claro, estuvieron, ¿no?, 2, 3 años. Los controles anuales. Claro, sin hacer los controles anuales. Ahora hay una rémora, y eso se comenta en muchos lugares, que hay falta de turnos. Si uno va tanto en la medicina pública y privada, hoy por hoy, en la ciudad de Buenos Aires tenemos demora en los turnos, porque claro, hay un caudal de gente que estuvo 2 años sin consultar y ahora, bueno, ahora Bien, tenemos que todas hacernos la mamografía, el Papa Nicolau, entonces... La última pregunta, porque me están diciendo así, pero como yo no veo. Hablaste del Papa Nicolau, que con un Papa Nicolau no se descubre un cáncer de mama, de ovario. ¿Por qué motivo? Porque lo que se hace en el Papa Nicolau se toma con una espátula células descamadas del cuello del útero. En la vagina se toma esa muestra y los ovarios están adentro de la pelvis y no hay ningún tipo de liberación de células malignas hacia lamentablemente no tenemos un test, no existe el test de tamizaje para el cáncer de ovario y por eso está el 8 de mayo, el día de concientización del cáncer de ovario, para que las mujeres conozcamos y hacer un poquito de publicidad en cuanto a los síntomas precoces, porque si no, no llegamos a diagnosticar tarde el cáncer de ovario. Bien, si quedó algo, después lo redondeas, ¿te parece? Sí, sí, por supuesto. Vamos a un pequeño cortecito, luego volvemos. Ya estamos con Vicente Rocasalva, gran amigo. Ya lo presenté, ¿no es cierto? Con él siempre aprendemos muchas cosas, y más cuando de pronto se habla de una entidad que el Rotary. Vos recordás, perdón, Vicente, yo lo tuteo, lo voy a seguir tuteando de por vida. Cuando decían que en el Rotary no podían entrar las mujeres. Bueno, porque sabíamos que las mujeres cocinaban mejor que nosotros, entonces no queríamos decir, es correcto. Rotary nació, permítame contarle un poquito al público, que sí. Rotary nació 117 años atrás, en Chicago, por el deseo de 4 personas y el
el creador, el fundador es Paul Harry, un abogado exitoso que en ese momento vio necesitado por la situación económica reunirse entre amigos, muy parecido con la pandemia. Y esto originó que estas 4 personas que eran de distintas profesiones hacer un evento, y el primer evento fue solidario. Y lo quiero recordar que el primer evento fue conseguir un baño público en la ciudad de Chicago. A partir de eso se dieron cuenta que los Rotarios tenían la capacidad de convocar y mirar sus necesidades a la comunidad. Bien, bien, una historia que no muchos la saben, ¿no es cierto? Con respecto a la salud, ¿qué se está pensando y qué se hizo? Porque lo conozco. Bueno, qué suerte tengo 2 médicos acá, ¿no? Que me van a ampliar un poco más de lo que yo no sé. Rotary es una organización mundial que está en toda parte del mundo, digo toda parte del mundo, y es la única organización donde el 100% de los participantes trabajan a honores y están involucrados en todos los proyectos. Déjame abrir un poquito el panorama. Nosotros trabajamos en 7 áreas. Una de las 2 áreas muy importantes es la educación y la salud. Es acá, dentro de la salud, donde nosotros nos contratamos. Y permítame que tengo acá 2 representantes de hospital, el María Curie y el Hospital Fernández, si no mal no entendí, que también somos nosotros en la localidad que estamos cerca de esos hospitales, proveemos, capacitamos y realmente prevenimos. Y cuando hablo de prevención, nuestra campaña fundamental es nuevamente, después post-pandemia, que bien hablaba la doctora, una de las cosas que los papitos a sus hijitos no lo están vacunando. Y un grave error, porque también el gobierno tenía que hacer política de vacunación. Y este año empezamos fuertemente, y puedo nombrar uno de los colaboradores con el doctor Stamulian, es la campaña de la vacunación. En todos los sentidos y necesario que este gobierno o el Estado recomienda, y es obligatorio la vacunación. Eso es fundamental lo que estamos haciendo en este momento. Uh-huh. Y yo recuerdo que vos dijiste que se estaban también ocupando, que hay países que todavía hay una enfermedad que vienen arrastrando. Bueno, uno de los proyectos, nuestro objetivo final es erradicar la segunda enfermedad más importante que hubo, que es y sigue estando, que es la poliomielitis. Exacto. La mayoría de la gente que seguramente está escuchando casi no la conoce, y a poco aquellos que lo conocen son gente mayores de 60 años. ¿Y por qué digo? Años 56, 57, en Argentina o en el mundo entero, empezó a atacar a los jovencitos, donde le mutilaba la musculatura, donde estas personas llegaban a tener una discapacidad física y pulmonar. Hay un hospital, acá el Hospital Ferrer, que todavía sigue teniendo un tanque de oxígeno, donde el cuerpo de la persona, el chiquito, estaba 100% dentro del tubo y tenía apenas una mascarilla donde le pasaba el oxígeno y se podía alimentar. Ahí estamos radicando queremos erradicar esta gran enfermedad. Y hay muy pocos casos en el mundo. Podría decir que en el mundo actualmente hay menos de 10 casos. Y casualmente están en los lugares donde hay guerra y donde la religión o la tendencia política prohíben que los rotarios se acerquen a llevar la vacuna para vacunar. Quiero dar un detalle, que en Argentina no hay estos casos. ¿Y por qué no hay? Porque hace 35 años estamos, todos los rotarios del mundo, vacunando a más de 1.000 millones de chicos por año. La verdad que es admirable, porque son cosas que la gente desconoce, porque dice, ¿qué hacen? Son señoras y señores que van a cenar y salen y pasean, pero acá hay otra cosa, ¿no? Continúa. Mirá, seré porque soy gordito, pero bueno, la cena. ¿Por qué cenamos y por qué almorzamos? El club, llamado típicamente, es una sede, una casa de encuentro. Normalmente todos los que integramos trabajamos durante el día o trabajamos durante la tarde. Y en la noche, en el encuentro de la cena, fue el motivo del compañerismo, que por supuesto es fundamental, que ahí nacen los proyectos. Es el momento que contamos las necesidades que necesita en cada comunidad. Sin más lejos, los hospitales, las escuelas, los comedores o los lugares geriátricos que hayan personas con discapacidad o mayores o menores de edad.
Hay muchísima gente que nos está viendo y de pronto dicen, a mí me gustaría participar, ¿cómo puedo hacer? Bueno, gracias. Yo creo que primero tiene que tener un sentido común para entrar en Rotary. Tiene que ser, primero, fundamental, buena persona. Segundo, deseo de ayudar. Y créame que para levantar algo pesado, tal vez uno solo no lo puede hacer, pero varios en el mismo momento somos capaces de hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se acerquen una sede cerca, un club cerca de cada barrio. Nosotros estamos en toda la Argentina, en cada barrio, Flores, Caballito, Villa Devoto, o en Campana, o en San Nicolás, o en Roja, o en Arrecife, o América, para nombrar algunos lugares. Acérquense, que siempre hay un club que te está escuchando, que te va a comprender, te va a dar la oportunidad y que conjuntamente, todos unidos, podemos lograr esto de servir y ayudar al prójimo. Bárbaro, genial, más claro imposible. Después hacia el redondeo, seguramente algo nos quedó ahí en el tintero. Hacemos un pequeño cortecito y luego continuamos. Realmente un programa de lujo, muy buenos temas, ¿no es cierto? Bien. Continuamos con el doctor, que ya lo presenté, Juan Francisco Arellano. Él es cardiólogo, intervencionista y va a hablar acerca de avances en el tratamiento de enfermedades valvulares cardíacas. Uno dice, ¿cuántas palabras que no conozco? Es difícil, es peligroso. Bueno, vamos a tratar de hacerlo sencillo, Ana María. Bueno, todos sabemos que el corazón tiene válvulas que permiten de que la sangre circule en un sentido, ¿sí? Principalmente el corazón tiene 4 válvulas, ¿sí? La válvula aórtica, la válvula mitral, la válvula tricuspidia y la válvula pulmonar. Estas son estructuras formadas por algunas membranas que permiten que la sangre pase desde una cavidad hacia otra, evitando que vuelva nuevamente. Por eso tenemos un sentido específico de la circulación. Estas válvulas con el tiempo, imagínense que se abren y se cierran 60 a 100 veces por minuto, y esto multiplicado por el tiempo de vida de un paciente, están predispuestas a un montón de enfermedades que pueden afectar las pueden afectar. La principal afectación está dada por el tiempo, ¿sí? Mucho tiempo de que estas válvulas están en funcionamiento comienzan a generar un proceso inflamatorio que muchas veces terminan disminuyendo el orificio por el cual pasa la sangre, eso se denomina estenosis, o impidiendo que cumplan esta función de justamente dejar pasar la sangre desde una cavidad a la otra y vuelve nuevamente hacia la cavidad que la eyectó previamente. Esto se denomina insuficiencia valvular. La más frecuente de todas estas patologías es la estenosis valvular aórtica. La estenosis valvular aórtica justamente es la disminución del orificio de salida a través de la válvula aórtica. Y recordemos que la válvula aórtica comunica el ventrículo izquierdo, que es la cavidad principal del corazón, con la arteria aorta, y esta arteria aorta es la que distribuye la sangre por todo el organismo. Bueno, esta disminución en el orificio hace de que el corazón tenga que hacer progresivamente mucho más fuerza, y esta fuerza llega a un punto que comienza llega un momento hasta que el corazón deja o no es capaz de generar tanta fuerza y comienza a fallar. Es por eso que los pacientes comienzan a tener síntomas. Uno de los principales síntomas en este caso son la falta de aire o fatiga, disnea, lo llamamos nosotros. También pueden tener episodios de dolor precordial cuando hace un ejercicio intenso, o también puede llegar a tener episodios de pérdida del conocimiento súbito. Esos son los tres síntomas cardinales de lo que nosotros llamamos estenosis aórtica o disminución del orificio de la válvula aórtica. Ahora bien, que en este momento los que nos están escuchando, no todos los que tienen fatiga, calores, van a tener... Pueden estar relacionadas a esto o no. Obviamente hay muchas enfermedades que pueden dar estos mismos síntomas. Porque el corazón asusta. Es una máquina perfecta, nuestro organismo, no hay nada de más. Pero uno habla de corazón o de cerebro y bueno... Simplemente hay que tenerlo cuidado. Recordemos que es uno de los principales órganos que nos mantiene vivos, justamente, entonces es importante tenerlo cuidado. Saber algunas cosas es fundamental, consultar al médico es lo más importante. En el caso de las enfermedades valvulares,
estos son los síntomas que pueden aparecer simplemente con una consulta médica. El médico va a hacer algún interrogatorio, va a revisarlo. Lo más frecuente que uno encuentre es un soplo, por eso la relación entre las enfermedades valvulares y los soplos es muy estrecha, y es ahí donde ya el médico comienza a alertar acerca de la posible enfermedad de algunas de estas válvulas. ¿Cómo se manifiesta el soplo? El soplo es algo que nosotros escuchamos con el estetoscopio, ¿sí? Con ese aparatito que nosotros le ponemos, y simplemente es el flujo de sangre que pasa a través de un orificio pequeño, genera una turbulencia, y esa turbulencia es la que genera un ruido, un sonido, que nosotros le ocultamos con este estetoscopio, como le contaba. Entonces, simplemente con eso el médico ya empieza a sospechar que tiene una enfermedad valvular. Esto se complementa con algunos estudios, como por ejemplo algo muy simple, como una ecografía del corazón, ¿sí? Un ecocardiograma, y después, si es necesario, se sigue avanzando en otros elementos para poder llegar a un diagnóstico certero. Entonces, cuando encontramos una enfermedad valvular, ya les dije, la primera causa en este caso, o la más frecuente de todas las enfermedades valvulares, es la estenosis valvular aórtica, que habitualmente se da en ancianos porque esta válvula se degeneró. Ya, como dijimos, se contrae el corazón 60 a 100 veces por minuto, multiplicado por muchos años. Esto hace de que las valvas, que son las membranas que forman esta válvula, se fusionen, y esta fusión genera que el orificio de eyección disminuya. Y esto hace que genera el soplo y aparte que comience a fallar el corazón. Entonces, cuando uno detecta esto, lo más importante es, digamos, hasta hace muy poco, con determinados criterios, uno lo que necesitaba era reemplazar esa válvula, ¿sí? Esa válvula o algunas otras que pueden estar enfermas, ya dije, por esto o por algunas otras enfermedades. Se pueden infectar, puede haber lesiones específicas por otras patologías que pueden afectar las válvulas. Pero esta es la más frecuente y vamos por ahí a centrarnos en esto. Una vez que uno detecta esto, el médico, si el paciente cumple determinados criterios que hacen necesario que tengamos que cambiar esta válvula, hasta hace muy poco tiempo la única opción terapéutica que había era una cirugía de reemplazo valvular aórtico, donde el cirujano cardiovascular realizaba una apertura del tórax, el paciente entraba en circulación extracorpórea durante un tiempo determinado y se reemplazaba esa válvula. Directamente se sacaba, se ponía una prótesis, ya sea mecánica o biológica, y se reemplazaba esa válvula para que el corazón del paciente pueda funcionar bien. Esto obviamente es cruento. Imagínense en pacientes de edad, mayores de 65, 70 años, con ciertas comorbilidades. ¿Y actualmente cómo se hace? Actualmente se hace a través de un procedimiento endovascular. ¿Qué quiere decir? Es que en vez de realizar una cirugía con el tórax abierto, ingresamos a través de una arteria periférica, muy probablemente la arteria femoral, a través de una pequeña incisión o punción, y esto nos permite llevar un sistema valvular hasta el sector afectado. Primero lo que hacemos literalmente es, a través de un balón, es abrir esta arteria y luego colocamos ahí un sistema valvular. Claro, eso es más la práctica del profesional. O sea, lo que doña Teresa está pidiendo es mejor, es peor, duele mucho, voy a estar mucho tiempo internada. ¿Eso me lo vas a decir hacia el final del programa? Perfecto. ¿Te parece bien? No hay ningún problema. Bien. Y también sabes que te quiero preguntar si hay más hombres que mujeres con problemas cardíacos. ¿Hacemos ese cortecito, por favor? Ya prácticamente con el fin del programa, ¿no es cierto? ¿Me podés comentar eso que quedó en el tintero? Bueno, queda mucho, pero voy a ser práctico y rápido. El Rotary ofrece escuela de oficio. El año pasado entregamos más de 1.500 becas que se beneficiaron un montón de familias con un costo cero. También tenemos una escuela para deporte, que es incluyente para chicos con discapacidad y para las personas que tengan bajos recursos. Por eso quiero invitarlos a todos que escriban rotary400895.org y se van a asesorar mucho mejor. Te agradecemos, Gracias. te agradecemos. Doctor Arellano, ¿vamos a sacarle el susto a la gente? Bien, como decíamos, estos nuevos procedimientos que han logrado, justamente lo que han hecho es disminuir la morbimortalidad durante el procedimiento. Ya el paciente no tiene que ser sometido a una cirugía con
con el tórax abierto, sino a través de una pequeña incisión se hace el procedimiento. Los pacientes están la mayoría de las veces despiertos o con una leve sedación, por lo tanto no es necesario llevarlos a una asistencia respiratoria mecánica y a una anestesia general. Y realmente tiene una recuperación muy rápida, ¿sí? Colocar una válvula percutánea, Perfecto. Hoy en día no más de 48 o 72 horas de internación y el paciente Genial. está en su casa. El avance es genial. El avance ha sido muy importante y realmente hoy recién está empezando y se están tratando no solamente la válvula aórtica, Muchísimas sino el resto de las gracias, doctora Arellano. Doctora Garrido, ¿qué podemos agregar? Los síntomas precoces del cáncer de ovario, estar atentas, las mujeres, hinchazón persistente, falta de apetito, saciedad precoz, dolor pelviano o de abdomen, síntomas urinarios, son todos síntomas que pueden hablar de que hay alguna afección en los ovarios. Perfecto, y perfecto. motivar la consulta, siempre consultar. ¿En qué hospital estás? En el Hospital María Curie y en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Ajá. ¿Y la jefatura dónde la tenés? En el Hospital María Curie. Muchísimas gracias por la aclaración. Y bueno, nuestro programa llegó a su fin. Realmente es un placer el haber podido brindar la sapiencia, la sabiduría y la forma de ser de los profesionales que forman nuestro staff. Por mi parte, los espero el próximo programa en este mismo horario, si Dios quiere.